El chuchumbe es un canto que tiene origen candente. Cuando lo entona un mulato pone a bailar a la gente. Cuando lo entona un mulato pone a bailar a la gente. Te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a gustar. Te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a gustar. Buenísimo. Pues, Jimé, si me ayudas con la música, vamos bajando. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra Villagrán. Tenemos el honor desde el equipo de Witopía de ser el equipo facilitador de esta consulta. Y para comenzar vamos a tener nuestra bienvenida protocolaria por parte en este momento le voy a pasar la palabra a la señora Hanna Begler, primer secretaria encargada de Asuntos Comerciales de la Embajada de Suecia en México. Señora Begler, le paso la palabra. Sí. Muchísimas gracias, Alejandra, y buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí para el último taller con un enfoque en comunidades y pueblos indígenas. Y a solo 3 semanas antes de la conferencia Estocolmo más 50, tenemos altas expectativas. Al menos una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo es gestionada, utilizada o le pertenecen pueblos y comunidades indígenas. Y ya que muchos pueblos indígenas viven en la tierra en la que habitan y también suelen tener una relación especial con su país y territorio, sufren de manera desproporcionada la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental que vemos hoy. Y su existencia y oportunidades de desarrollo, conocimiento y buena salud se ven amenazadas, entre otras cosas, por las actividades industriales a gran escala, las emisiones tóxicas, los conflictos de tierra y la deforestación. Y muchos de estos desafíos también se ven exacerbados por el cambio climático en curso. Por lo tanto, es crucial incluir a los pueblos y comunidades indígenas en los procesos de consulta que afectan sus condiciones de vida. En Suecia habita un pueblo indígena que se llama Sami. Los Sami se encuentran en 4 países que abarcan partes de la península en Escandinavia y partes de lo que hoy constituye el norte de Finlandia y la península de Kola en Rusia. Y los Sami han vivido en estas áreas mucho antes de la formación de los 4 estados-nación, Noruega, Rusia, Finlandia y Suecia. Y desde 2011, los Sami han sido reconocidos como pueblo indígena en la Constitución de Suecia. Y como pueblos indígenas, los Sami también cuentan con la protección del derecho internacional. Pero históricamente, la política sueca ejercida no siempre ha sido uniforme para toda la zona Sami y para todo el pueblo Sami. Esto ha tenido diversas consecuencias para ellos a nivel individual, familiar y grupal. Y por lo tanto, el gobierno sueco ha iniciado una revisión histórica de la política nacional y sus consecuencias para el pueblo Sami hasta el día de hoy. Y además, a principios de este año, el gobierno estableció una ley sobre consultas populares relacionadas al pueblo Sami. Y esta ley significa que el gobierno y las autoridades pertinentes deben estar obligadas a consultar a los representantes del pueblo Sami antes de tomar decisiones en asuntos que puedan tener un significado especial para los Sami. Esta ley es un paso importante para garantizar el derecho del pueblo Sami a participar en los procesos de toma de decisiones y promover la influencia de los Samis en cuestiones que les conciernen. Y con estas palabras me gustaría desearles fructíferos debates a lo largo del día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra al maestro Miguel Ángel Cerón, titular de Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de Semarnat. Muchas gracias, Alejandra, y un gusto saludarles a todas y a todos en este último taller, pero que estoy seguro que no será la última de las veces que conversemos y que intercambiemos puntos de vista y aprendizajes. Para mí, solamente me gustaría resaltar algunos puntos que son importantes desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de este ejercicio. Lo primero es que tenemos que reconocer
la íntima relación que hay entre los pueblos indígenas y las comunidades locales con la naturaleza, y que la biodiversidad no solamente es biológica, sino también cultural. Y en esa relación y en ese aprendizaje mutuo necesitamos tomar decisiones en conjunto los diferentes actores que estamos involucrados en la conservación de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales para poder avanzar y proteger frente a las crisis que tenemos y que principalmente se ven afectadas, como decía Hanna, estas comunidades. La justicia ambiental y climática son conceptos que desde el papel se ven bien, pero que necesitamos llevar al territorio, y que esa justicia climática, a partir de las desigualdades, a partir de las propias realidades, contextos, culturas y cosmovisiones que pueden tener cada uno de los pueblos indígenas, las comunidades locales, el pueblo afromexicano, será fundamental para poder construir estas relaciones mucho más horizontales en un ejercicio de educación ambiental popular, ¿no? Donde colectivamente construyamos esas soluciones, donde colectivamente podamos definir esos caminos y esos rumbos, porque al final del día, y siempre menciono esta cifra, en nuestro país el 80% de las tierras en buen estado de conservación están gestionadas y son aprovechadas sustentablemente por comunidades indígenas y comunidades locales. Así que si de alguien tenemos que escuchar y de alguien tenemos que aprender también, es en la manera en la que se relacionan sustentablemente con, con los recursos naturales y sobre todo con esta cosmovisión que tienen de la naturaleza. Así que muchas gracias, celebro este tipo de ejercicios y estoy seguro que rumbo a Estocolmo más 50 y que también este canal se pueda convertir en un intercambio continuo de aprendizajes y de relaciones entre diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Muchas gracias y buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestro Miguel, por traernos a la mesa también esta información. Le paso la palabra a Sebastián Proust, coordinador nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Muchas gracias, Alejandra. Pues muy buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar aquí presente con tantos grupos comunitarios que reconocemos ahí en la lista de las y los participantes. Pues estamos muy emocionados, ¿no? Que dentro de las consultas haya este espacio especial para justamente dar la voz a los grupos, las comunidades que hacen este manejo sostenible del territorio a través de acciones de restauración, de conservación comunitaria, de producción sostenible y sobre todo mucha innovación, ¿no? Desde el programa de Pequeñas Donaciones, pues creemos que las comunidades siempre están a la vanguardia en tema de innovación sobre soluciones locales ante los problemas ambientales globales como la crisis climática, como la pérdida de biodiversidad o la degradación de suelos. Y pues nomás quisiera comunicarles a todos que este tipo de esfuerzo tiene mucha importancia para un programa como el programa de Pequeñas Donaciones, que se dedica justamente a canalizar recursos directamente a comunidades costeras y rurales en México y en otros 125 países, porque lo que se proponga, lo que se diseñe, nosotros vamos a estar muy atentos de los documentos que salgan tanto de esa consulta nacional como de lo que pase en el contexto de Estocolmo más 50, para poder ayudar a implementar estas estrategias, para ayudar a implementar esas soluciones y también acelerar el paso, acelerar la aplicación de esa dimensión ambiental y de esas acciones locales para pues, lograr las metas que se fijen, entre otras los ODS, la década de la restauración, pero sobre todo soluciones locales que se propongan desde las comunidades rurales, ¿no? Así que pues muchas gracias y deseo mucho éxito al evento y en los meses que sigan con el proceso. Muchísimas gracias, seguro así será. Y para finalizar la bienvenida protocolaria, le voy a pasar la palabra a Edgar González, oficial del Programa de Ambiente, Energía y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días con todos y todas. Y saludo, desde luego, a las personas que me antecedieron en la palabra. Desde luego, la señora Hanna Beckler, que nos ha acompañado
desde la Embajada de Suecia en México en todos estos foros de consulta, y agradecer a través suyo también pues al gobierno de Suecia y de Kenia por impulsar fuertemente estos procesos de consulta nacional. Este mismo ejercicio se está llevando a cabo en pues, diferentes países, muchos países miembros de la organización, y es el PNUD quien tiene el honor y la responsabilidad de estar acompañando estos procesos de consulta. Agradecemos mucho la confianza en el PNUD para ello. También agradecer muchísimo a la Semarnat. Miguel Ángel, gusto en saludarte y gracias de verdad por acompañar. Siempre es una muestra del respaldo institucional, de la importancia que tiene pues las consultas, los procesos participativos en la definición tanto de estas visiones colectivas y más hacia pues un foro tan importante como es la conmemoración de los 50 años de la consulta de Estocolmo, que fue la primera que posicionó a nivel global pues la relevancia de tener un medio ambiente sano, próspero, seguro para lograr el desarrollo humano sostenible al que todos aspiramos. Esta pues, consulta con comunidades y pueblos indígenas sin duda cobra especial relevancia por lo que ya han comentado las personas que nos acompañaron, desde luego Sebastián, trabajando muy de la mano con las comunidades a través del programa de pequeñas donaciones, pero sobre todo porque no solamente vemos ahí dónde están muchos de los impactos que el planeta pues constantemente nos está dando sobre la seguridad, la salud que está enfrentando, es ahí en donde se ven justamente los impactos diferenciados, pero también desde lo local, donde se van construyendo las soluciones. Y nos parece muy relevante que en esta ocasión, en la conmemoración de Estocolmo, se esté dando luz y se esté dando espacio, digamos, a estas voces que normalmente habían sido excluidas de las discusiones globales. Esto es una tendencia, no es exclusiva del Foro de Estocolmo, pero es muy valioso que se retome para que podamos hacer un recuento, ¿no? A 50 años de ese momento importantísimo para la discusión planetaria, dónde estamos, qué hemos alcanzado, cómo hemos ido avanzando en eso que se aspiraba hace 50 años, pero también de cara a futuro, cómo lo estamos viendo, cómo logramos, digamos, en 3 ejes, avanzar hacia un planeta saludable, seguro, resiliente, cómo nos recuperamos de las pues crisis que estamos enfrentando y puntualmente pues la pandemia, los impactos diferenciados que esto trajo, que evidenció las enormes brechas de desigualdad y la importancia al mismo tiempo de la colaboración de todas y todos para ir atendiendo estos retos que nos afectan como sociedad. Y finalmente esto también enmarcarlo en el compromiso global que se ha plasmado en la Agenda 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen un fuerte fundamento también en la salud de los ecosistemas, en la salud planetaria y el trabajo que tenemos como que hacer precisamente para salvaguardar pues estos ecosistemas del que todos dependemos y de que toda aspiración de desarrollo económico y social también están sujetos. Para el PNUD, pues insisto, es un gusto seguir acompañando estos procesos de consulta y de diálogo, ir construyendo, pues al menos alineando algunas de las opiniones, visiones de diferentes grupos. Hemos tenido procesos de consulta específicos con jóvenes, con el sector privado, con las autoridades a nivel nacional y subnacional, y desde luego el trabajo con comunidades no podía quedar fuera. Además de este espacio en particular, hay otros 2 mecanismos complementarios, ¿no? Una consulta en línea y también foros específicos de discusión que pueden seguir nutriendo esto. Los resultados de esta consulta finalmente son insumos de cómo se ve la perspectiva de lo que nos convoca Estocolmo más 50, cómo vemos estas 3 líneas de discusión, proveyendo insumos para que la representación de México lleve a este foro de discusión a realizarse en las próximas, pues ya en unas 3 semanas en Estocolmo, pero más allá de dar insumos, la idea es seguir manteniendo este diálogo y tener estos mecanismos de participación cada vez mucho más afinados y claros para las discusiones y los posicionamientos que se tengan en los demás foros internacionales.
También desde el PNUD estaremos acompañando, pues no solamente esta sistematización y entrega, sino también recuperando lo que se discute en Estocolmo para devolverlo también al país, cómo lo que se opina desde aquí hace consonancia con lo que se ha discutido a nivel global, en dónde están similitudes, en dónde hay preocupaciones y prioridades, en dónde hay ideas, y seguir trabajando en este diálogo más allá de la conmemoración ahora en junio. El resto del año vamos a seguir también acompañando y trabajando, no solamente en esta devolución, sino siguiendo trabajando con todos estos grupos que fueron consultados para ir armando una agenda de trabajo, algunas líneas, ir conectando puntos para seguir esta discusión más allá de lo que hoy nos llama Estocolmo. Entonces, pues solamente quiero cerrar con eso, agradeciéndole a todas y todos el espacio de acompañarnos el día de hoy, pues las ideas, pedirles que este sea un espacio de ustedes. Nosotros somos facilitadores, pero lo que queremos es recuperar dónde están las visiones, las preocupaciones, sobre todo las ideas de cómo seguir trabajando juntos desde esta visión de lo local y desde luego con toda la experiencia, la cosmovisión que ofrecen las comunidades y pueblos indígenas para estas soluciones desde lo local. No me resta más que agradecer también a los facilitadores por el espacio y desear una buena jornada para todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus deseos también y por traer también una visión en este inicio, en esta bienvenida. Le voy a pasar la palabra a Fernando Camacho para que nos pueda dar más un preámbulo de qué hemos venido haciendo y qué vamos a estar realizando también en esta sesión. Fernando. Pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Mucho de lo que voy a compartir en la presentación ya se ha mencionado, pero me gustaría recapitular y volver a mencionar algunas cosas. La siguiente, por favor. En 1972, cuando se llevó a cabo la primera reunión en Estocolmo, Suecia, estaban pasando muchas cosas en el mundo. Las primeras señales de las consecuencias del uso de plaguicidas estaban ya siendo muy evidentes. Existían ya grupos que llamaban la atención a los gobiernos sobre la pérdida de los ecosistemas, el impacto que se estaba teniendo en las comunidades, en las ciudades, producto de la producción y la forma de generar desarrollo. Es por ello que justo en 1972, la primera reunión internacional con enfoque de medio ambiente se llevó a cabo. Y este año se conmemoran 50 años de esa primera reunión y el gobierno de Suecia, a quien una vez más le agradecemos el ser anfitrión y el proponer esta reunión, pues busca hacer un análisis de qué se ha logrado desde 1972 a la fecha y qué deberíamos de hacer como sociedad, como planeta, para poder enfrentar los problemas que nos atañen, particularmente en materia de medio ambiente. La siguiente, por favor. Y justo para poder guiar esa reflexión y ese análisis, pues se utilizaron tres grandes componentes que están muy ligados a lo que en este momento nos vemos como cotidianamente. Uno es, pues, cómo podemos mejorar la salud del planeta. Y creo que el término de salud es importante que se incorpore en estos diálogos a nivel mundial. Entonces, el 2 y 3 de junio se estará platicando allá en Estocolmo sobre qué dijeron los países, qué dijeron las y los expertos, las personas de las comunidades sobre cómo poder tener un mejor planeta. Posteriormente, hay otro gran espacio que tiene que ver con cómo podemos recuperarnos de algo que todavía no termina, desafortunadamente, que es el COVID-19. Cómo podemos hacer una recuperación, pero no regresar a lo mismo, sino plantear cosas diferentes que nos permitan un mejor desarrollo
a partir de lo que acabamos de vivir los últimos 2 años. Y finalmente, ¿cómo podemos acelerar eso que ya mencionó Edgar, que se mencionó también anteriormente, que son las metas al 2030, que a lo mejor algunas y algunos de ustedes han escuchado en algunas reuniones, que son estos compromisos, planteamientos de cómo el mundo puede tener un mejor desarrollo. Son las metas al 2030 y algunas de ellas están directamente vinculadas con medio ambiente y la idea es cómo podemos hacer una aceleración de estas. La que sigue, por favor. Para el gobierno de México, el maestro Miguel Ángel Cerón ya lo mencionaba, es importante esta consulta porque pues, va a proveer las bases para el reporte nacional, pero también para impulsar un diálogo. Creemos que este puede ser uno más de los espacios donde se puede estar discutiendo desde el territorio, desde las ciudades, desde las comunidades, cómo poder hacer una mejor relación con el medio ambiente. Entonces, puede proveer la información, puede o busca impulsar el diálogo y podrá permitir diseñar de aquí hacia adelante agendas de cooperación, nuevos espacios de nuevos procesos para los 3 temas que vimos anteriormente. La que sigue, por favor. Voy un poquito más rápido para no quitarles mucho el tiempo en el proceso de diálogo. Nosotros en México arrancamos nuestro proceso el 11 de abril. Hace casi un poquito más de un mes, allí en las oficinas de PNUD, estuvieron presentes las 3 instituciones del gobierno de México que lideran el proceso, más la Embajada de Suecia, más el PNUD. La que sigue, por favor. Y la forma en la que estamos proponiendo las cosas y estamos llevando este proceso es de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía y de la Semarnat, ¿no? Estas 3 instituciones vamos en conjunto proponiendo cosas que el PNUD busca instrumentar. Y como lo mencionó Edgar, tenemos 4 grupos meta, principalmente. Ya platicamos con los gobiernos nacionales y en esta vez quisimos también llegar con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos estatales, para preguntarles qué era lo que están haciendo en materia de medio ambiente. Se platicó ya con la sociedad civil, con la academia, con cooperantes, con el sector privado, con empresas, con jóvenes, y este taller que queríamos tener con ustedes para saber cómo ven las cosas desde el territorio. La que sigue, por favor. Edgar también lo mencionó, a lo mejor algunos de ustedes ya contestaron en el celular una encuesta con preguntas ya cerradas que ustedes van contestando. En esta encuesta ahorita les voy a decir cómo vamos con los números. También tenemos un espacio virtual que se llama Spark Blue, donde prácticamente esto que vamos a hacer el día de hoy se puede hacer en línea. Y los 5 talleres que les mencioné anteriormente. La que sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos de los talleres. Ya tuvimos el taller de jóvenes con quienes arrancamos, el taller con autoridades. La que sigue, por favor. Y de la encuesta tenemos más de 700 encuestas completadas. Ayer platicaba con nuestros colegas de Colombia que también instrumentaron algo similar. Ellos lograron un poquito más de 1000 encuestas. Entonces, más o menos estamos haciendo algo similar en los distintos países que se desarrolla esta encuesta nacional. Y les ponemos algunos ejemplos de creo que seguimos siendo los ya no tan jóvenes o los no tan viejos los que estamos contestando esta encuesta. Y el siguiente sector son los jóvenes de 18 a 30 años. A lo mejor tenemos que empujar todavía más que los jóvenes sean los que estén tomando la batuta en estos temas. Y lo interesante es que para la gran mayoría sigue habiendo esperanza de que podemos hacer algo. Esto lo quería compartir, a lo mejor para que algunas de las reflexiones que tengamos el día de hoy giren en torno a esto. La que sigue, por favor. Y además de esto, tenemos tenido el apoyo de jóvenes, de la red de jóvenes,
de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios. Aquí quiero agradecerle particularmente al programa de pequeñas donaciones del PNUD, su apoyo para poder llegar a ustedes y poder tener sus impresiones. La que sigue, por favor. Y una parte muy importante también es para el gobierno de México, ¿qué piensan las mujeres? En ese sentido, hay una consulta solamente por mujeres, los tiempos, y bueno, México es muy grande y ya lo mencionaba la señora Hanna, que tenemos casi 2 semanas ya para la reunión. Entonces, la idea fue, se hicieron 3 talleres regionales en geografías muy distintas. El día de ayer se llevó a cabo en Hermosillo, hace una semana en San Cristóbal de las Casas, y el último taller se llevará en el centro de México, con mujeres, entre mujeres y solamente mujeres, platicando sobre Estocolmo más 50 y sobre el Foro Urbano Mundial. La que sigue, y estas son algunas imágenes del taller de San Cristóbal, y algunas de los resultados nos llamó mucho la atención y que creo que es muy relevante, es que las mujeres no solamente quieren ser parte del cambio, sino quieren liderar el cambio y quieren impulsar ese cambio con las visiones y con el sentir, ¿no? Desde las mujeres. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más el por qué a veces los invitamos con poco tiempo. La agenda ha estado muy apretada, pero esas son la serie de eventos que hemos tenido para poder lograr hoy estamos justamente en el 5º taller, el 13 de mayo. En la semana que viene tendremos un taller final de recapitulación de los resultados. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es donde más adelante les estaremos comentando cómo se puede seguir lo que el día de hoy arrancamos. Si ustedes se quedan con ganas de seguir discutiendo, compartiendo sus ideas, se puede hacer a través de esa herramienta virtual que se llama Spark Blue, donde pueden entrar y pueden seguir compartiendo con otras personas que están ahí subiendo sus ideas. Hasta aquí, espero que haya podido compartir lo que estamos buscando, el contexto de esta reunión. Mi nombre es Fernando Camacho y una vez más, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Fernando, por darnos todo este preámbulo. Le voy a pedir a Isa si me ayuda justamente vamos a compartir la agenda, cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. Y en este momento voy a pasarle la palabra a el maestro Saúl más adelante para que nos hable un poco acerca de los resultados previos que hemos estado haciendo, de las cosas que se han estado haciendo y que nos hable un poco como de estos resultados, qué resultados tenemos. Luego nos vamos a ir a trabajo por mesas de diálogo, en la cual nos vamos a dividir de acuerdo a diferentes temas que en un momento más les platicaré más adelante. Y vamos a regresar a una plenaria, compartir un poco como de estos resultados preliminares y esto será todo. Tendremos un cierre más protocolario. Entonces, en este sentido, les pedimos que quienes les sea posible puedan tener su cámara encendida para poder tener un diálogo mucho más directo, que mientras no estemos participando tengamos nuestro micrófono apagado y si queremos decir algo y queremos de alguna manera participar dándonos la voz, les vamos a pedir que en la parte de abajo tienen un icono que se llama reacciones, que es como una carita feliz, le dan clic ahí y hay una opción que dice levantar la mano y tiene una manita así. Entonces, en ese sentido, le dan clic ahí y a nosotras como facilitadoras nos ayuda mucho para poder ordenar quienes quisieran hablar. Entonces, les pedimos por favor que nos ayuden con eso y veo por ahí si podemos tomar una fotografía, si las personas pueden abrir su cámara para que salgamos, decimos nosotros, hay que peinarnos tantito, ¿no? Yo en la mañana sí medio me peiné, pero la invitación es a que si pueden prender su cámara, la tengan prendida para tomarnos nuestra fotografía oficial, captura de pantalla. Y espero a Isa que nos dé el conteo. Esperaría otras cámaras más para que mi pantalla esté llena. Eso, 2, 3 más. Y ya podemos sonreír y no congelarnos con esa sonrisa. Súper, pues 1, 2, 3. Muy bien, voy a ver si hay más cámaras del otro lado. Otra. 1, 2.
3. Listo. Buenísimo. Muchas gracias a quienes prendieron su cámara. Y ahora sí voy a pasarle la palabra al maestro Saúl Vicente, quien es el director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Maestro. Adiusi, bicheka bizanaka. Rete duskishe tu Fernando ne Alejandra tu Brigitte tu narari duskishe pelato. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Me da gusto saludarles y agradecer a nuestro Fernando, Alejandra, por esta invitación. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Pues bien, voy a tratar de compartir algunas ideas en este taller virtual con líderes comunitarios para la Consulta Nacional de Estocolmo más 50. No sé si la pantalla se esté viendo. Sí, se ve. Solo si le puede poner... Quizás a dar la pantalla completa. Eso. Ahí está, ¿verdad? Listo. Muy bien. Tenía que darle para atrás, pero... En primer lugar, quería señalar en este caso, tenemos los pueblos indígenas diferentes instancias de participación internacional que se ha logrado a través del movimiento global de los pueblos indígenas a lo largo de muchas décadas. Y producto de esa lucha, de ese esfuerzo, pues se cuenta ahora con estos 3 principales espacios, que es el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas dentro del Sistema de Naciones Unidas. También se cuenta con el mecanismo de expertos de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el redactor especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, un hermano o hermana indígena ocupa este espacio y funge como un relator o relatora especial. En estos espacios, particularmente globales del Foro Permanente y el mecanismo de expertos, hay participación de representantes de pueblos indígenas y también representantes de gobiernos que participan en estos procesos, pero en particularmente sobre la agenda de las cuestiones de los pueblos indígenas. Pero sin embargo también a lo largo de este proceso los pueblos indígenas han logrado incurrir en diferentes instancias, a incidir en diferentes espacios y han logrado una participación importante. Por ejemplo, con respecto a los temas de medio ambiente, pues existe una plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas en el marco del Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se han participado en los espacios de reflexión sobre el Código de Conducta sobre gestión de plaguicidas en el espacio de la FAO, en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, en las reuniones del Comité de los Derechos del Niño, en las reuniones de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En el espacio del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial existe el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas y se ha participado en los convenios sobre productos químicos. Sin embargo, ahí se ha dificultado un poco más la participación. Por esa razón, los pueblos indígenas en algún proceso, recuerdo que hacia el 2018, presentaron una solicitud a la Secretaría de los Convenios de estos para que hubiera un fondo voluntario para garantizar la participación de representantes indígenas. Y de igual manera, los pueblos indígenas han colaborado con el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tóxicos. Como una parte solamente para decirles que los pueblos indígenas han hecho el esfuerzo para estar presentes en los diferentes temas y no podían faltar en el tema del medio ambiente. Otro elemento que quería señalar es que la participación en estos espacios se da a partir de instrumentos jurídicos internacionales en los cuales se apoyan los pueblos indígenas para impulsar, reclamar la protección de sus derechos a la salud ambiental y a vivir libres de la violencia ambiental. En este sentido,
Contamos con, por supuesto, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se hace uso de lo que se señala en las convenciones sobre productos químicos de ONU, es decir, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Basilea, el Convenio de Minamata, en sus diferentes aspectos, aunque no se refieren directamente a los derechos de los pueblos indígenas, pero son instrumentos que se pueden usar para la protección de los derechos a la salud ambiental. Y en nuestra región, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ya no puse en esta ocasión, de reciente aprobación, el Convenio de Escazú, que son instrumentos importantes en la cual también ahí se hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas. Y en estos espacios de participación se parte de la base de lo que está establecido en un instrumento internacional que es el de la Declaración de Naciones Unidas, particularmente en su artículo 29. Ustedes pueden ver ahí la presentación, en la cual se hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas a conservar y proteger su medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras y territorios y sus recursos y bienes naturales. Pero sobre todo establece que los estados deben ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas y asegurar esa conservación y protección sin discriminación, puesto que los informes y estudios que ha hecho el Foro Permanente señalan que la mayor parte de la biodiversidad que existe actualmente en el planeta se encuentra en territorio de los pueblos indígenas, gracias a su conocimiento ancestral y su relación especial, material y espiritual que tienen con la Madre Tierra, la cual ha logrado mantener esa protección de la biodiversidad que nos permite tener cierto nivel de salud ambiental, pero que a estas fechas está bastante amenazado. Y por lo tanto, en este artículo 29 se establece que los estados deben de adoptar medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, que es uno de los derechos fundamentales para su desarrollo y bienestar. Entonces, este es el panorama que tenemos. Y justamente en el tema ambiental está asociado el problema del cambio climático que nos afecta a todo el planeta, a todos los seres vivos en el planeta, pero como señaló la relatora especial Victoria Tauli Corpus, señala que según su informe, los pueblos indígenas son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser quienes menos han contribuido a esta problemática mundial. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque son los que están sufriendo más los impactos adversos del cambio climático, y sin embargo todavía son las regiones de los pueblos indígenas donde se conserva la mayor biodiversidad que existe en el mundo. Entonces es una gran contradicción en las decisiones que quieren tomar o vienen tomando los gobiernos en el espacio del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual pues hay muchas dificultades para que los planteamientos de los pueblos indígenas puedan tener mayor relevancia en la toma de decisiones, aunque afortunadamente están ahí a partir de la participación desde la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales, en la cual ellos siguen insistiendo en que fue una trampa en la hora de aprobación de pueblos indígenas e incluir comunidades locales, porque comunidades locales no tienen ninguna referencia en el sistema jurídico internacional como lo tienen los pueblos indígenas, y entonces eso puede complicar la toma de decisiones en cualquier parte del planeta y en las comunidades y en los países, ¿no? Y sin embargo, pues coloco esta parte que nos dice. Y luego también resaltar en la parte de los bosques, que son los que protegen y absorben estos gases y que contribuyen a la gobernanza y en las condiciones de protección que tiene nuestro planeta, y están en los pueblos indígenas, y en el estudio realizado por la FAO y el Fondo Internacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, pues nos señalan que en América Latina los pueblos indígenas ocupan 400 millones de hectáreas aproximadamente, y que supone una quinta parte de la superficie total de nuestra región,
Y esto incluye todos los lugares en los que los habitantes se autoidentifican como indígenas y no solo aquellos en los que gestionan los bosques o los territorios de manera colectiva. Los territorios de los pueblos indígenas tienen un promedio de deforestación menor al resto de los bosques en prácticamente todos los países de América Latina, y que la combinación de las políticas son necesarias para reforzar el papel de los pueblos indígenas en la gobernanza forestal, incluyendo el reconocimiento formal de los derechos de los territorios ancestrales. Aquí hay un problema fundamental porque el tema de la tenencia de la tierra no ha sido debidamente atendida a nivel internacional, puesto que aun cuando se aprobó en el año 2011, 2012, las directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra en la FAO, ahora este mes cumple una década de aprobarse, y sin embargo los problemas del proceso de acaparamiento y despojo de tierras se sigue profundizando. Por lo tanto, abordar la ocupación ilegal de los territorios indígenas y tribales y respetar el derecho de los pueblos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado es una situación fundamental para proteger los bosques y los recursos de los pueblos indígenas, que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. Esto es lo que tengo. Y por otro lado, en el tema para fortalecer esta participación, hubo una conferencia mundial sobre los pueblos indígenas en el año 2014, y hubo un acuerdo global de los países en donde se comprometieron a examinar en el 70º periodo de sesiones, ya pasó, la forma de hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas en todos los órganos pertinentes de la ONU sobre los asuntos que les preocupen a los pueblos indígenas. Y también se comprometieron a apoyar el empoderamiento de mujeres indígenas y formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas y sus organizaciones, programas destinados a promover la creación de capacidades y fortalecer su liderazgo. Entonces esto es muy importante porque hay un acuerdo global de la conferencia, y sin embargo todavía no es posible garantizar esto, pero está el compromiso, y por lo tanto sería importante seguirlo impulsando en este debate y en los otros debates, en las otras reuniones y cualquier otros seminarios y talleres, en particular de medio ambiente, como en este caso. Se pueden retomar estos elementos para buscar una mayor, plena y activa participación. En el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se promueve la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos nacionales e internacionales que les atañen, particularmente en torno a asuntos relativos al medio ambiente, puesto que para nosotros es importante que sea la voz directamente de nuestros representantes de pueblos y comunidades indígenas quienes lo lleven. Hoy justamente se va a dar una reunión de coordinadores regionales del Programa de Frontera Ambiental de México y Estados Unidos. Y entonces querían que hiciéramos alguna presentación, y obviamente les planteamos que la presentación la deben de hacer los propios representantes de los pueblos indígenas. Entonces van a estar nuestros hermanos indígenas de la frontera norte que viven con los problemas ambientales en esta franja entre México y Estados Unidos, para exponer las problemáticas que se tienen y ver de qué manera se pueden encontrar soluciones aprovechando las condiciones que provea el programa de Frontera Ambiental 2025. Y entonces este es un elemento en el cual nosotros promovemos lo mismo en diferentes espacios que nos es posible llevar la voz de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. Esta es la forma en que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En el caso específico de Estocolmo más 50, pues es importante, como se ha señalado, recordar esta necesidad urgente para adoptar medidas que logren para que logremos un planeta sano y la prosperidad y el bienestar de todos los seres, puesto que es un espacio idóneo para que los pueblos indígenas sean actores claves
o continúen siendo los actores claves en la conservación del medio ambiente, pero sobre todo que puedan llevar su voz, su experiencia, sus conocimientos y sobre todo sus preocupaciones en estos espacios para la toma de decisiones. Esto es lo que quería comentarles y por lo tanto en el momento en que se va a dar este taller, en esta reunión, me parece importante compartir con ustedes pues, algunas considero preguntas claves. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que deben considerarse en los debates sobre medio ambiente? ¿Y cómo lograr su plena y efectiva participación en estos debates? Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las medidas a adoptar por los países y el sistema de Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos de los pueblos indígenas en torno al medio ambiente? ¿Y cuáles serían los retos post-pandemia que enfrentan los pueblos indígenas en torno al medio ambiente para poder enfrentar esta situación? Estas serían unas preguntas claves que quiero compartirles que pueden ser útiles en este proceso que van a trabajar en próximos minutos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Dios quiere para tu bichana bisanak. Muchísimas gracias, maestro Saúl. Y pues nos invito a que ahora nos vayamos justo al trabajo por mesas de diálogo, y lo que vamos a hacer es que no nos vamos a dividir, en realidad cada uno de nosotros va a decidir a dónde quiere ir en estas 3 mesas de diálogo. Y es en el diálogo 1, que les va a aparecer como sala 1 urgencia, vamos a reflexionar sobre la necesidad urgente de acciones para lograr un planeta saludable y próspero para todos. En el diálogo 2, que les va a salir como sala 2 recuperación, vamos a hablar acerca de cómo lograr una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia del COVID-19. Y en la sala 3, que va a decir aceleración, vamos a hablar acerca de cómo podemos acelerar la implementación de la dimensión ambiental de desarrollo sostenible en el contexto del diseño de acción. Entonces, la invitación es que nos vayamos a alguna de las mesas de diálogo en donde nosotros sintamos que podemos tener mayor incidencia o que estamos trabajando en esto. Para tener el acceso a las salas, se van a encontrar en la parte inferior este icono que son como unos 4 cuadritos. Le dan clic ahí y en el momento en el que les hagan clic les va a aparecer la lista que les digo, sala 1, sala 2 y sala 3. Y en su lado derecho van a ponerle ahí donde dice Join o Unirse. Le dan clic ahí y los va a llevar a las salas. Si alguno de ustedes se quiere salir, simplemente se va del lado derecho en donde dice pues salir, pero no se vayan a este botón rojo, sino es un color de color azul. Y se pueden ir a otra sala. Entonces, vamos a habilitar las salas para grupos y recuerden, sala 1 urgencia, sala 2 recuperación y sala 3 aceleración. Ahora ya te sale la pantalla, Francisco, porque apenas las estamos habilitando. A lo mejor, si algunos de ustedes tienen un problema para poder acceder a la sala que quieren, pueden abrir el micrófono y nosotros los podemos dirigir. Sí. Isa, ¿me puedes ayudar dejando de compartir la pantalla para verles? Gracias. Oscar, ¿a cuál quisieras ir? Me gustaría participar en la sala de urgencias, la sala número 1. Ok, te mando hacia allá. Listo. Eduardo, ¿a cuál quisieras ir? Necesitamos gente en 3 aceleración para que veas. Ok. Y ajá, las dos otras van bien, pero sí vamos a necesitar gente ahí. Ok. Hola, Eduardo. Eduardo,
director de pueblos indígenas de la Semarnat, y yo estoy acompañándolo en su equipo de trabajo. Mi nombre es Yesenia Flores, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, Yesenia. Buen día. Hola, María, buen día. Vamos a esperar a que se complete un poco la sala y después les vamos a explicar la dinámica. Lo que voy a hacer de momento es recordar cómo se llama nuestro grupo y cuál es un poco el objetivo para que tengamos en la mira. Y a lo mejor, Isa, si están teniendo problemas para salir a la sala, Sí, ya estamos. ir cambiándolos. A ver. Están viendo varias personas que todavía no acceden a la sala. Okay. Ok, bueno, vamos a iniciar con quienes estamos aquí. Estamos esperando a que lleguen más personas. El problema es que todos somos todos son de Semarnat. Sí. Ok, pues si no, nos vamos a dividir para ir a 2 otros grupos. Puede ser. Y dejamos este. Yo creo, y en esos grupos hacemos las preguntas de para que no queden vacías. No es tan sexy como los otros dos, entonces. Sí. En los otros sí tenemos participantes. Sí. Pues sí, yo creo que a lo mejor nos podemos ir. María, ¿cuál te quieres ir? No tienes... ¿Cualquiera de los dos? De acuerdo. Ya. Sí, lo hacemos así y las preguntas de esta vamos moviéndolos más rápido para que podamos tener insumos. Sí, yo me voy a mover al segundo, Fernando. Ok, yo me voy al 1 si quieres. Ok. Va. Y pues, ¿necesitan ayuda para moverse? María y Yesenia. Gracias, me voy a mover a urgencia, ¿les parece bien? Sí. Sale, yo también me voy a urgencia. Bye. ¿Y María, te ayudó a moverte? Ya. ¿O no? Sí, te voy a mandar a recuperación entonces. A ver. Paz positiva. Entonces, y ahí, pues además del grupo local, nos unimos Salud, Arte y Educación, Universidad Iberoamericana de León, Universidad Tecnológica de la Mixteca, el Club Rotario, que incluso nos dieron un reconocimiento, el Club Rotario de Ginebra, nada más fue un reconocimiento que el proyecto era interesante. Y esperamos sacar adelante el proyecto. Sí tuvimos un reconocimiento por esto de economía regenerativa, ¿sí? O sea, cómo las comunidades indígenas no solo se preocupan en este tiempo de pandemia por recuperar su economía para sus familias y comunidades, sino cómo a través del tequio también van generando otro fortalecimiento de los pilares de paz positiva y el cuidado de la madre tierra. Entonces, pues ahí lo dejo y nos encantaría luego poder participar en ese fondito, porque sí necesitan
mucho apoyo y más en tiempo de COVID. Gracias. Muchas gracias, Tere. Agus, se prepara, veo aquí, Andrea. Hola Alejandra. Sí, bueno, en nuestro caso, aquí en la costa, hay varias iniciativas que están instaladas en las sociedades cooperativas. En específico de la recuperación tenemos proyectos de reforestación de manglar, que son colaboraciones específicamente del gobierno federal con autorizaciones. Las donaciones vienen de fundaciones privadas, ¿no? Y la asistencia técnica es a través de nosotros, y los que no podemos contratamos asesoría especializada en temas de reforestación y manejo del manglar. El mismo caso es para cuestiones de monitoreo biológico en temas de conservación de tortugas marinas y monitoreo de aves, ¿no? Entonces, específicamente también estamos explorando como la gestión de áreas destinadas de manera voluntaria a la conservación, y el esquema siempre es participación del sector privado, no solo a través de donaciones, sino también de colaboración. Nosotros, como otras organizaciones, como está Playas Limpias, Comité de Cuencas, y finalmente se aterriza con las cooperativas y autoridades locales. Muy en específico y intentando ser breve, es lo que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias, Agus, lo lograste, porque hacen un montón de cosas. Andrea, y le paso la palabra después a Carla. Hola, buenos días nuevamente. Bueno, pues desde el programa Pequeñas Donaciones, el año pasado pudimos realizar, se pudo gestionar un fondo para justo recuperación de la resiliencia comunitaria en organizaciones de base. Hay un trabajo muy importante en el fortalecimiento de los huertos de traspatio solares que están organizando las comunidades de base justamente. Creo que una práctica que realizamos muy importante es trabajar con base en necesidades, respuestas a necesidades. Entonces, las convocatorias suelen abrirse con previas consultas o procesos de consulta sobre qué son las necesidades para poder poner líneas de acción. En otros espacios también se está trabajando mucho cuestiones de gobernanza, fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades para prevenir casos inesperados, digo, tal vez no una pandemia, pero de qué forma tienen protocolos de respuesta a crisis económicas o crisis ambientales o crisis de algún tipo. Esa también ha sido una práctica muy interesante. Y por otra, actualmente estamos teniendo colaboración con el consorcio TICA, el de territorios indígenas y comunidades de conservación, para fortalecer el consorcio en México y el concepto de territorios de vida, justamente para crear, para fortalecer desde lo jurídico también y desde lo práctico el reconocimiento de los espacios conservados, el territorio conservado por comunidades y por pueblos indígenas como espacios de conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y de prácticas culturales. Por el momento creo que eso es. Muchas gracias. Carla me escribió que por esta ocasión pasa. Jesús, ¿quieres continuar? Y se prepara María.
Jesús, ¿estás ahí? Puso en el chat qué pasa. Ah, ok. Vale. Entonces, María, ¿quieres decir algo? Muy bien. No te escuchamos. Por alguna razón sí tienes tu micrófono en teoría prendido, pero no te escuchamos. Entre lo que lo intentas, María, voy a como detonar una pregunta porque lo que nos compartieron es algo que ustedes mismos hacen. Si tienen alguna otra buena práctica que consideren que sería importante tenerla en el radar, si nos pueden literal abrir su micrófono y contarnos. Si tienen alguna otra que identifiquen y si no, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Se puede? Claro, Tere. Pues es que en esta recuperación sostenible, como decían, incluye salud. Y uno de los retos en la pandemia por COVID ha sido cómo llegar con el mensaje de lo que implica esta sindemia. Y entonces sí hay incluso esta oportunidad de ir vinculando el cuidado, la importancia de la salud comunitaria en la recuperación de la pandemia. Sí, o sea, creo que sí es importante. Y hay una compañera colombiana que ha hecho muchas obras de teatro, escucha, sí, sobre todo a los niños y niñas que son promotores comunitarios extraordinarios en sus familias, y pensamos que hay que incluir a los niños, niñas y adolescentes en la recuperación de todo ello, ¿sí? Y más en este tiempo de pandemia que han sufrido pues tanto. Gracias. Hola, Ale. Sí, de nuestra parte, creo que es uno de los temas que nos trajo COVID, es ver el tema y el punto de los alimentos. En el caso muy específico del trabajo de pesca que estamos haciendo ahorita aquí en la costa de Oaxaca, es que incluimos el monitoreo de la persona en su estado de salud, aparte de su trabajo y sus buenas prácticas de manejo y conservación en la pesquería, ¿no? Ahora introdujimos de monitorear a la persona cómo está, ¿no? Haciendo análisis de estudios de salud, hasta algunas cuestiones de manejo de solución de conflicto dentro de los pescadores, y también la conciencia y el valor que ellos están manejando y gestionando un sector de alimentos que es la pesquería, ¿no? Y sus alimentos también, sobre todo, ¿no? Entonces es una variable muy importante que introdujo COVID, monitorear la salud de las personas o los grupos con quienes estamos trabajando, y a partir de los grupos y por supuesto también a partir de la comunidad, ¿no? Gracias. Gracias, Agus. Le voy a pasar la palabra a Andrea. Gracias. Yo creo que una muy buena práctica siguen siendo las consultas libres, previas e informadas. Sin embargo, también lo que he visto con los proyectos y las organizaciones con las que trabajo es la importancia de, como equipos, ya sean facilitadores o que trabajan en terreno, incluso que sean de las mismas comunidades, formarse en qué es qué es una consulta libre, previa e informada, capacitarse para ello, y además hacer procesos culturalmente apropiados, ¿no? Entonces, pues sí hay mucha información, pero adaptar los instrumentos, adaptar los procesos para que sean culturalmente apropiados, incluso o sea, no solo a México, sino las diferentes regiones de México, ¿no? Esa es la que quería incorporar. Y en la otra práctica
que me parece muy importante, y resaltarla, la de seguir generando espacios solo para mujeres, ¿no? Para escuchar las voces de mujeres. Siguen siendo espacios en los que se sienten, puede haber momentos en los que se sientan más cómodas y con mayor libertad de expresar y decir demás. Entonces, como siempre considerar espacios solo de mujeres me parece que aún sigue siendo importante. Gracias. Le voy a pasar la palabra a Tere y después de esto continuamos a la segunda pregunta. Bueno, gracias. Nada más brevemente, el aspecto educativo, ¿sí? Más allá de la escolarización, es un recurso fundamental, tiene que ser un elemento fundamental. El aspecto educativo, ¿sí? De educación transformadora, y la Red por los Derechos de la Infancia ha hecho un acopio de prácticas participativas muy interesante en relación a esta cuestión, ¿sí? De inclusión. Necesitamos incluir a todas las voces. Me parece muy bien lo que dice Andrea, ¿sí? En especial de las mujeres, ¿sí? Y pues niños, niñas y adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia, la Redim. Gracias. Gracias, Tere. El arte como un eje para la inclusión transgeneracional. Lo copio y lo pongo en un post-it también. Gracias también, Andrea, por complementar. Al mismo tiempo, preguntaría que estas buenas prácticas que estamos poniendo, ¿cómo podríamos escalarlas? ¿Cómo se imaginan que podría ser este escalamiento? Gracias, Isra. O las que vengan a su mente también. ¿Cómo podríamos llevarlas? Bueno, en nuestro caso, Ale, pues los aciertos y los desaciertos también, es poder ver la unidad de acompañamiento. Nosotros le denominamos aquí como nuestra unidad de trabajo la organización de base local, que puede ser una cooperativa, un comité o alguna escuela en donde estamos acompañando, y sobre todo el proceso de registro y sistematización de las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros hemos podido replicar el trabajo teniendo un registro de las buenas prácticas, un modelaje de ello, ¿no? Algunos instrumentos también que nos han funcionado, que son los acuerdos de colaboración, registro y sistematización. Sobre todo, creo que una de las fortalezas que se puede decir es el proceso de acompañamiento tiene que estar definido y permanente en el tiempo. Nosotros, para que algo pueda garantizarse y replicar a otra organización, tenemos definido mínimo 3 años de acompañamiento con ellos, ¿no? Es decir, estas buenas prácticas de salud, de participación, de fortalecimiento, tendría que concentrarse en un modelo de acompañamiento definido mínimo de 3 años para que pueda primero sistematizarse y después replicarse, ¿no? Es un enfoque de modelo de acompañamiento de desarrollo de base o local, ¿no? En los múltiples temas que podemos acompañar como organización, ¿no? Yo diría que el factor tiempo en las réplicas es fundamental para que pueda ser replicado en cualquier tema que queramos hacer. Y por último, pues tener muy claro nuestro procedimiento metodológico de acompañamiento, ¿no? Cada una de las organizaciones creo que tiene sus grandes fortalezas de acompañamiento y pues registrarlas, ¿no? Nosotros lo que tenemos registrado lo podemos compartir con mucho gusto. Muchas gracias, Agus. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, no sé. Tere, ¿sí? En días pasados hubo una convocatoria de OEA para recuperar experiencias de mujeres y en este tiempo de pandemia, algo que se nos hizo muy interesante. De hecho, sí mandamos una propuesta, y entonces aquí que están compañeras del PNUD y de todos estos espacios, creo que sería muy interesante. Pueden
pueden hacer algo similar de ir sistematizando y difundiendo estas experiencias, ¿sí?, de mujeres, como lo está haciendo la OEA en relación con liderazgo de mujeres en distintos aspectos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Pasamos entonces. A mí, dale, yo solo querría Andrea. decir que me parece muy importante metodologías como el diálogo de saberes, ¿no? Que se puedan hacer diálogos entre diferentes sectores, desde, pues por supuesto, las comunidades de base, pero también con la academia o con sectores privados o con gobierno, pero conservando esta parte de que sean culturalmente apropiados, ¿no? Y priorizando las comunidades al centro. Creo que eso sí puede dar muchos espacios a escalar varios de estos esfuerzos. De acuerdo. Muchas gracias. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta para tener tiempito para todos. Y la siguiente pregunta tiene que ver con qué políticas o prácticas deben cambiarse para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible que pueden generar oportunidades tanto para los gobiernos como para las comunidades. Recordemos que pues eso es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, un poco, digamos, a veces nos quejamos de que ciertas políticas y demás, este es el momento en el que, digamos, esa política podríamos hacerle algunos cambios y por qué, ¿no? ¿Qué prácticas o qué políticas deben cambiarse para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible? Vi tu cara de risa, Agustín. Pues en realidad yo creo que en la política, más bien en las prácticas, ¿no? Poder incluir dentro de la política o prácticas de nosotros algunas cuestiones más de inclusión, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos debatido en procesos de formación que tienen que estar más dirigidas a mujeres con los grupos con quienes trabajamos. Es decir, ¿por qué no iniciar un proceso de formación muy específica, convocada solo para mujeres que integran las sociedades cooperativas, ¿no? Incluso en algunas prácticas de las sociedades cooperativas, incidir en que las mujeres ya tienen capacidad y habilidad de formar parte de los consejos directivos o consejos de vigilancia, no necesariamente solo en las partes administrativas y operativas, ¿no? Entonces depende mucho a qué nivel queramos incidir en las prácticas en políticas, ¿no? Podemos incidir con los grupos con quienes trabajamos, o podemos incidir a nivel municipal. En este caso, las direcciones, las administraciones o gerencias en temas de turismo, en temas medioambientales, siguen estando concentradas en un grupo de personas y pocos espacios a las mujeres. Y también en la formación, ahora sí quitando hombre y mujer, en la formación de las políticas municipales, la formación de los gerentes o directores que tienen que ver en cuestiones de conservación, manejo, recuperación de las comunidades, no tienen la capacitación e información adecuada, ¿no? Tenemos que incidir en que sean formados o tengan acceso a información muy oportuna e importante de lo que se está trabajando en la región. Se han hecho algunos intentos de dar algunas asesorías, perfiles de las personas que tienen que tener estas direcciones o directrices, pero es muy difícil, ¿no? O nos dedicamos a incidir fuertemente en estas políticas y prácticas a nivel grupo, a nivel municipio, ni se diga a nivel estatal o federal, es un esfuerzo gigantesco, ¿no? O definimos
trabajar en las prácticas, en las comunidades donde estamos, que también falta mucho, en inclusión, en políticas más sostenibles, más inclusivas, hombre y mujer, niños, adolescentes, en fin. Ahí dejaría mi opinión para no alargarme. Gracias, Agus. Le voy a pasar la palabra como llegaron, Tere y luego Andrea. Muchas gracias, Ale. 3 cositas. Una es el acceso a los servicios a los servicios de salud. Sí, es para mí muy doloroso ver compañeras, por ejemplo, en la Mixteca, que por un parto te cobran más de 7,000 pesos, ¿sí? Y no tienen con qué pagarlos. Entonces, creo que el gobierno está obligado a garantizar el acceso al servicio de salud. Esa es una. Otra es que no se está dando, además. La otra es la disminución de la brecha ante la inequidad educativa. En el tiempo de la pandemia, sobre todo en las comunidades indígenas, esto fue todavía más doloroso, ¿sí? Los niños y niñas que pues no tienen acceso ni a un celular, ni a telefonía digital. Entonces, esto está creando una marginación y una inequidad todavía más grande. Y la tercera tiene que ver también con las políticas públicas para el acceso al apoyo económico en los proyectos. Con las nuevas leyes, esta situación todavía se ha hecho más complejo el tener apoyo para los grupos comunitarios y para las organizaciones de sociedad civil. No sé si les ha tocado, pero las políticas en Indesol se han vuelto mucho más complejas y el acceso a esto de donatarias autorizadas es más complejo todavía. Entonces, en especial para las comunidades y los grupos comunitarios, esto está siendo más difícil. Esos son tres puntitos que quería señalar. Gracias. Gracias, Tere. Andrea. María ya nos puso su participación en el chat y ya lo copié, Isa. Andrea. Pues creo que una práctica pues es el acceso a la tenencia de la tierra de las mujeres. Pues esa es una brecha de raíz, que entonces el manejo de recursos naturales y la toma de decisiones en torno a ello, pues desde ahí ya están llegando con una desventaja tremenda. Mujeres, ¿no? Los datos son como que el 2% de la tenencia de la tierra a nivel mundial es de las mujeres. Entonces creo que desde ahí pues es una brecha gigante que si no empezamos a resolver y a pensar en de qué manera podemos hacer que haya más tenencias femeninas y mayor incidencia en el manejo y la toma de decisiones en torno a los recursos naturales, pues vamos a seguir arrastrando esa brecha que permea todo, ¿no? Y entonces también pensaría en mecanismos que permitan la participación integral, real y significativa de las mujeres. Gracias, Andrea. Veo que acaba de llegar María del Consuelo. Estamos contestando, María, a qué políticas o prácticas deben cambiarse para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible que puedan generar oportunidades tanto para los gobiernos como para las comunidades. Si es algo que quisieras compartir, lo pongo en el chat para que no se pierda la pregunta. ¿Alguien más, después de lo que estuvimos escuchando, quiere añadir algo? Haré como que ese silencio es un no. María del Consuelo quiere decir algo. Sí. ¿Sí puede abrir su micrófono?
No la escuchamos. Quizás tiene su micrófono apagado. Si lo puede abrir en la parte de abajo, viene... Bueno, ahorita regresamos con usted. Y mientras... Listo, ahora sí. Sí, bien. Mira, dada mi experiencia de varios años trabajar con las comunidades, tanto indígenas como en todo el estado, que fueron 113 municipios, quiero decirte que lo más importante, rescatar experiencias que han sido exitosas. De esas, ahorita en nuestra época, tenemos que valernos. Experiencias de gente entregada con voluntad, con amor, y de ahí partir a hacer una multiplicación de esos saberes, de esa experiencia, de ese testimonio. Para ello es nada más unir esas voluntades de quien ha hecho logros y muchas experiencias exitosas, y de ahí replicar. La labor social, la labor humana es lo más importante en nuestra época. Con mucho amor, hacerlo. Lo he hecho, he capacitado a un grupo de mujeres de tener 50, después 650 promotoras para el desarrollo comunitario, sobre todo en comunidades más alejadas, en donde tienen una sabiduría hermosísima. Muchas gracias, María del Consuelo. Muchas gracias. Ya lo anotamos aquí. Nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que es una pregunta con 3 preguntas, así es que ahí vamos, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo podemos crear industrias, cadenas de valor más efectivas? ¿O qué tipo de empleos deberían de estarse generando para permitir una transición justa hacia economías más sostenibles? En su experiencia, ya ahorita nos contó María del Consuelo, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué tipo de industrias? Cadenas de valor, ¿cómo se pueden hacer más efectivas? ¿Qué tipo de empleos deberíamos de estar generando para permitir justo esa transición justa? Breve puedo decir, nuestra asociación, que se fundó hace 22 años, precisamente ahorita está promoviendo, instrumentando las cadenas de valor. Eso es muy importante, el rescatar ese valor del verdadero productor. Y la cadena de valores, ¿quién produce? ¿Quién transforma? Después la promoción y el que comercializa. Que todo quede entre el grupo de personas unidas a través de alguna figura de una cooperativa. Pero lo importante, las cadenas de valor, ahorita, para darle realmente el verdadero ingreso que le pertenece a la productora en esa cadena de valor, que todos uniendo esfuerzos logren el ingreso que les corresponde. Hay experiencias en nuestra asociación, uno de ellos está en la empresa Saber Botánico, ya lo ha implementado. Y de ello, pues con mucho gusto, a través de mis hijos que ahorita están implementando las cadenas de valor, con mucho gusto se puede participar. Muchas gracias. Voy a pasarle la palabra nuevamente. Si tienen algo para aportar, si no me dicen, paso. Le voy a pasar la palabra a Tere. Gracias. Y luego se prepara Agustín. Sí, en este sentido creo que subrayaría esto de economías más sostenibles. O sea, sí necesitamos que sean pues proyectos que generen, ¿sí?, un ingreso, que generen, que sean sostenibles, ¿sí? Y que haya sinergias para ello. O sea, para la superación incluso de la pobreza, necesitamos ampliar estos círculos más allá, a veces, del espacio local, ¿sí? Por supuesto que la consideración de la madre tierra, pero ir viendo cómo se amplíen estos círculos para la superación de la pobreza. Y entonces sí, la sinergia con la gente que está en academia, con las organizaciones de sociedad civil, por supuesto, la buena relación con los vecinos a nivel local es muy importante. No podemos pensar solo en que mejore un grupo de mujeres
sino cómo ellas vayan siendo factor de transformación junto con otros grupos en la comunidad. Por eso se nos hace tan importante esto que señalaban de ir viendo culturalmente. La promoción del tequio, bueno, en Oaxaca es un ejemplo muy vívido, pero creemos que tenemos que aprender mucho de esto, ¿sí? El impulso de estos proyectos sostenibles, ecológica, humanamente, culturalmente, ¿sí? La vinculación con todo lo que implica la generación de paz positiva y economía regenerativa. Muchas gracias. Gracias, Tere. Agus y María, si nos quieres escribir, te lo agradeceríamos. Y luego se lo paso a Andrea. Bueno, en mi opinión en ese sentido, yo creo que va en dos niveles. Una, yo creo que para crear cadena de valor o mejorar las cadenas de valor o hacerlas más efectivas en cualquiera de los sectores, ya sea nosotros estamos trabajando en ecoturismo, pesca, conservación, reforestación, de las cooperativas. Y de nuestra experiencia hemos entendido que la cadena de valor es más efectiva siempre y cuando acercamos formación para el empleo, ¿no? Es decir, entrenamientos muy dirigidos, también muy selectivos, y escoger a las personas con un nivel de compromiso que mejore su empleo, ¿no? Eso nos ha comprobado que eso ayuda mucho a que la cadena de valor sea más efectiva, ¿no? Y por supuesto, criterios de inclusión, hombre, mujer, formaciones de 10 días, formaciones de 15 días o sistemas modulares de 40 o 50 horas para el entrenamiento, ¿no? Y eso es de alguna manera permanente. La otra es que yo creo que el trabajar en red es uno de los grandes retos de la cadena de valor, ¿no? Trabajar en red en cualquier parte de la economía o cualquier sector de la economía, creo que hay ejemplos muy significativos, ¿no? Está la Sierra Juárez, Sierra de Puebla, están la red de amaranto de mujeres en la Mixteca, por cierto, y en Valles Centrales. Yo creo que entender el esquema de red para poder hacer frente a llegar a nuevos mercados, acceder a financiamiento de otro nivel, formación de otro nivel, y también sobre el acceso a la tecnología para comercializar, ¿no? Creo que son algunas de las cosas que pueden ayudar a la economía y a resolver estos retos. Y finalmente, gestionar los conflictos que existen entre las comunidades o los grupos que los limitan a trabajar en red, ¿no? Estas diferencias de que si soy comunitario, si soy familiar, si soy competencia, si soy agencia, ¿no? O si pertenezco a alguno de los beneficiarios de alguna ONG en particular y pues no me junto en red con algunas otras. Yo creo que con eso podríamos pensar ser más efectivos en la cadena de valor y comprometernos a seguir buscando una economía más justa para las comunidades y los grupos, ¿no? Gracias, Agus. Andrea, María ya nos escribió, ya lo puse también en el chat. María nos dice: considerar toda la cadena de valor, el uso y producción sustentable a través de la economía circular, no solo al final de la cadena o los residuos, y buscar que los productos tengan un mayor uso posible, ya sea reusando, reduciendo, reconvirtiendo, recuperando para beneficio de las comunidades. Andrea. Así es. Ay, pues qué difícil. Creo que pues me uno a esto de nuevos modelos o paradigmas económicos. Pensaría que no uno en particular, sino mezclas de todos, ¿no? Se habla aquí de economía regenerativa, economía circular, pero también economías más solidarias. El valor de promover y restablecer cosas como el tequio, el trueque,
también he tenido la oportunidad de ver lo que eso ha significado en momentos de crisis y me parece un elemento fundamental. Creo que el tipo de empleos que se deben de generar también deben de responder a necesidades y a intereses, ¿no? O sea, no solo a necesidades, sino al interés y un poco el deseo de las personas de aprender, de capacitarse, de mostrar sus talentos, porque eso se ha visto, por ejemplo, en las cooperativas de turismo de acá de la península, estamos aquí en la península de Yucatán, la importancia que ha tenido que los procesos tecnológicos se los hayan podido apropiar las personas jóvenes, ¿no? Porque hay mayor interés en eso, en cómo tomar fotografías para subirlos a la página, en cuestiones administrativas, pero porque ya lo estudiaron. Entonces ahí está respondiendo no solo a las necesidades, sino al deseo y al gusto de las personas, ¿no? Y había pensado en otra cosa, de algunas efectivas. Claro, y cuestiones de certificación, no solo certificación, sino de reconocimientos entre pares, también me parece muy importante al momento de fortalecer cadenas de valor. Por ejemplo, las certificaciones oficiales o mundiales, así como a nivel global, suelen ser muy caras y de pronto ya cuestan mucho a las comunidades mantenerse en esas certificaciones. Pero procesos de certificación entre pares o entre los mismos gremios también generan una confianza importante en los productos, que también creo que hay un sector creciendo que está optando por este tipo de esos certificaciones o reconocimientos, los llaman. Muchas gracias, Andrea. Me gustaría pedirles, para recuperar la información que ustedes tienen, si me pueden ayudar poniendo en el chat qué compromisos se requieren y qué sectores son los más críticos, para que tengamos como pues, la mayor información posible de su lado y pedir si alguien se quiere voluntariar a compartir qué fue lo que pasó aquí en este grupo. Sé que son muchas peticiones en un mismo momento. Discúlpenme. Posiblemente yo ahorita no lo pueda hacer porque nada más tengo aquí en el celular algún problemita, pero con gusto yo luego hago precisamente eso que nos estás ahorita pidiendo con mucho gusto. No es precisamente lo de la reunión, sino precisamente pues es acerca de qué podríamos hacer o proponer en lo particular para este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, no sé si Tere, Andrea, Agus, alguno de ustedes quiere compartir. A la plenaria, no ahorita. Muchas gracias, Tere. Paso. Tere, Andrea, ¿nos ayuda alguna de ustedes? Bueno, me la aviento, pero yo voy a tratar de ser muy breve para que ustedes puedan complementar si algunas de las cosas me faltan, porfis, ¿sí? Buenísimo. No, y también te presentamos este Jamboard si te ayuda como a retomar. Ahora, gracias. ¿Va? Muy bien. ¿De cuánto? ¿1 minuto para exponer o qué? 2 minutos para exponer. Ah, bueno. 2, 3. Vamos a decir 2 porque siempre decimos unos minutos y siempre es como 1 minuto más. Así es que, pero está bien. Alejandra, solo una pregunta para estas, bueno, una duda de estas preguntas. ¿De estos compromisos que se requieren son compromisos de quién?
Pues son compromisos justo de las industrias, de estos empleos, como compromisos también de organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades, pueblos indígenas, o sea, como qué compromisos en realidad requerimos. Y yo estoy contestando, pero aquí está Paola, que ella sabe más que yo. Gracias. Sí, pues precisamente es qué compromisos se requieren, no solamente por parte de las comunidades, sino de parte de otros sectores, de otros actores también con los que ustedes hayan colaborado o hayan trabajado, ¿no? Seguramente pues ya habrá algunas necesidades que ustedes hayan identificado, ¿no? Y que pudieran pues verse reflejados de alguna manera como un compromiso de esos sectores también. Sí. Bueno, puedo aquí hablar un poquito. Ciertamente que no es nada más la voluntad, que es lo prioritario, y las necesidades de la comunidad. De parte de nosotros como asociación civil, claro que el área de vinculación, de gestión con académicos, con gobierno, tanto municipal, estatal y federal, y de varios particulares y empresas. Habiendo esa vinculación en todos esos sectores, claro, para el fin común de ayudar precisamente a que se priorice a la comunidad a la cual estamos tratando de unir, en este caso a través de las cadenas de valor. Creo yo que aquí están involucrados muchos sectores. Lo más importante es la voluntad, la acción de las comunidades. Ahí es en donde está nuestro principal objetivo. No digo reto, y si digo reto, es una gran oportunidad ahorita en nuestra época. Muchas gracias. Ya lo hemos registrado. Y estamos a 1 minuto, o no sé, Isa, de regresar. O sea, en cualquier momento nos van a regresar. Solo antes de eso, quiero decir muchas gracias por todos sus comentarios y también por todas sus aportaciones. Vamos a sistematizar esto entre el equipo de Witopía y el equipo de PNUD. Y ahorita les vamos a decir en dónde también pueden ver esta información que va a estar sistematizada y continuar la conversación también ahí. Entonces, sí, y si me permite, sale rápidamente nada más recordarles. Fer les mencionó al inicio que hay una plataforma del PNUD donde ustedes pueden seguir participando. Entonces, digamos que el diálogo no tiene que terminar aquí, puede seguir a través, pues en este caso, de medios digitales, ¿no? Más adelante les van a compartir bien de qué se trata. Pero es una invitación a que participen, ¿no? Y a seguir depositando diferentes opiniones respecto a estas preguntas, pero además también van a poder participar en los otros diálogos, ¿no? Entonces, pues para que se den una vuelta por allá. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas de regreso. Espero que no los hayamos jalado así de manera muy abrupta. Sí, una disculpa, pero ya estamos aquí, ¿no? Voy a pedirles a las y los representantes, creo que, no sé si ya regresamos todos, ¿sí? ¿Ya estamos todos aquí? Solo quiero corroborar eso y que no estoy hablando antes de tiempo. Sí. ¿Estamos todos por acá? Perfecto. Entonces, les voy a pedir a los representantes que nos compartan de cada uno de los grupos. Como sé que Tere es la representante de mi grupo, le voy a pasar primero la palabra a ella. Y si alguien me puede avisar en el chat de yo soy la persona que va a compartir del otro grupo, se los agradezco. Entonces, Tere, ¿qué pasó en nuestro grupo? Gracias. Bueno, en el grupo 2 de recuperación sostenible e inclusiva de pandemia COVID-19, o sea, el grupo de recuperación, tuvimos 8 participantes, estuvo muy dinámico la participación, el registro por Ale, y entonces sí conocemos muy buenas prácticas para recuperación, tanto por la sociedad civil organizada, que fue de lo que más hablamos, ¿sí? Y cómo la participación va siendo en sinergia, ¿sí? Con los grupos, con distintas organizaciones
el reto que implica la participación en red, en donde todavía tenemos que aprender mucho, y incluso con el gobierno, ¿sí? Tenemos que hacer mucho más sinergias y todos podemos mejorar. Luego, a ver, déjame ver, ¿qué más? Ay, es que sí aportamos muchas experiencias en proyectos específicos y también en los aportes de PNUD fueron muy interesantes en este. Hablamos de la inclusión que tiene que incluir, pues, de manera especial a las mujeres, porque tenemos un factor de cohesión muy importante. Teníamos que ir viendo que sea culturalmente sostenible y tenemos prácticas muy importantes como es el tequio, como es el, ay, ¿qué más? El trueque también, ¿sí? ¿Y cómo las podemos escalar? Pues bueno, desde la sistematización que tenemos que ir haciendo y luego el papel tan importante que tienen pues las agencias vinculadas con Naciones Unidas para ir promoviendo las buenas prácticas, pero incluso nosotros mismos en comunidades, ¿sí? Alguien mencionaba hasta la adopción del acuerdo de Escazú, ¿sí? Para las comunidades. Las políticas que deben cambiarse, decimos que aun cuando nos implica mucho tiempo el incidir en políticas públicas, también vale la pena que nos demos tiempo para ellos, ¿sí? Y más porque en esta pandemia de COVID todo ha cambiado y los retos se han hecho más fuertes, ¿sí? Entonces tenemos que incidir en políticas, pues, para el empoderamiento de mujeres, para disminuir la inequidad en aspectos educativos, en esta facilidad de acceso a los recursos por parte de los grupos comunitarios y de los pueblos indígenas, ¿sí? En esto de crear industrias de valor, ¿sí? Las cadenas de valor, pues tenemos muchos retos para ir generando empleos, incluso justos, y formas de acceso a las distintas formas de economía circular, regenerativa, disminución de los residuos, ¿sí? Y pues los gobiernos también tienen que hacer válido lo que es el derecho al acceso a la salud, el derecho de los pueblos indígenas a todas las mejoras para el bienestar comunitario. Pues creo que ya me pasé, pero compañeros del grupo, por favor, aporten. Muchas gracias, Tere. Voy a pasarle la palabra a a Ismael Bello para que nos comparte qué pasó en su grupo. Hola, buenas tardes. Ismael de Tlalcuapan, Comayán Agua de la Matlalcueye de aquí en Tlaxcala. Bueno, en nuestro grupo igual fuimos 10, estuvo muy interesante. Nos tocó la parte de lo urgente y la primera parte era sobre la política pública y la mayoría concordamos en que, bueno, como comentaba un compañero, que las políticas y programas no deben de ser asistencialistas ni paternalistas, ¿no? Algo que mencionaba el compañero del INPI, ¿no? Que mencionan que las políticas deben asistir a los pueblos, ¿no? Cuando no debería de ser así, porque si no dependemos dependemos de una dependencia y no logramos que estos programas o estos proyectos comunitarios se vuelvan pues autosuficientes, ¿no? O autosustentables. También mencionamos que la política pública pues debe de ser emanada desde nuestros pueblos, desde las necesidades reales que tenemos en nuestros pueblos y no de las necesidades que creen los de afuera que tenemos, ¿no? Y para lograr eso, pues nosotros como representantes de comunidades originarias, pues tenemos que tener la oportunidad de estar en puestos de incidencia o de donde podamos generar política pública, o que las personas que están ahí se den el tiempo de profundizar en nuestra forma de vida, ¿no? En nuestros pueblos, y eso no se lleva
Comentábamos de las consultas, ¿no? La consulta, pues aquí están haciendo en Tlaxcala varias consultas, incluyendo, que es un muy buen paso, ¿no? Primero, para incluir a las comunidades originarias, pero no se da en un día, ¿no? Y no se puede hacer solo con un festival cultural, ¿no? Porque se folcloriza y no se llega a las necesidades reales, ¿no? Que se deben de respetar nuestras formas y procedimientos propios también para generar la política pública. Nosotros le comentábamos con los compañeros, yo no podría decidir en este momento sobre mi pueblo porque tendría que socializarlo en una asamblea comunitaria, ¿no? Nuestros usos y costumbres, y esos son tiempos muy largos que a lo mejor para los foráneos pues pueden ser tiempos lentos, pero es como nosotros hemos conservado nuestra forma en equilibrio, ¿no? Aquí tanto con nosotros mismos como con la naturaleza. También se hablaba mucho de cómo podemos salvaguardar nuestros derechos de jóvenes, de comunidades originarias, de las mujeres, nuestras compañeras, de ambientalistas, pues que es con una educación intercultural, una educación que sea inclusiva de los pueblos originarios. Comentábamos que no sea cuadrada, que no sea como muy sistemática, bueno, muy... por decirlo formal, pero que sí se respete y se tome en cuenta, que se valore desde las instancias públicas, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que se enseñen nuestras prácticas ancestrales de una manera reconocida en las escuelas, ¿no? En las primarias, en las preparatorias y en otras instancias, bueno, en las escuelas, pues. También pues sobre los derechos humanos, nuestros usos y costumbres a veces en los pueblos originarios a veces chocan mucho con la Comisión de Derechos Humanos, entonces también que haya que también la política pública se pueda adaptar o se complemente con nuestros conocimientos y nuestras formas de vida. Y no sé, compañeros ahí, Jimé o Francisco, los compañeros que estaban ahí, si pueden apoyarme. Muchas Felicidades, gracias. Ismael, muy buen trabajo. Sí, súper bien. Gracias, Isma. Muchas gracias, Isma. Y pues les agradecemos mucho que hayan tomado también este tiempo y sobre todo su participación activa en estos grupos. Y me gustaría cerrar esta parte preguntándoles qué resultados esperarían en la reunión que tendrá lugar en Estocolmo en junio. Ya les dijeron hace ratito, ya estamos a 3 semanas de que esto suceda. ¿Y qué les gustaría que sucediera? ¿Qué resultados esperarían? Les pido si me ayudan poniendo la respuesta a esto en el chat. Y después Fernando nos va a platicar sobre dónde podemos seguir con esta conversación. Entonces, le paso la palabra a Fernando y les pido si me ayudan poniendo esa respuesta ahí en el chat. Nosotros la recuperaremos. Fernando. Pues muchísimas gracias. Aparte de contarles cuáles son los siguientes pasos, que como ven, espero que alcancen a ver en la pantalla, les platicamos que hay una plataforma que se llama Spark Blue del Programa de las Naciones Unidas, donde ustedes, a lo mejor con más calmita, que ya pensaron en torno a las preguntas que les estuvimos haciendo en este taller, podrían entrar ahí en la plataforma y seguir el diálogo. Para ello se requiere que entren, hagan un registro, sí tienen que tener un usuario, y ya que lo tienen, pueden entrar a compartir más ideas, a compartir más impresiones en torno a lo que estuvimos platicando el día de hoy. Entonces, la liga ahorita la van a poner también en el chat para que ustedes los puedan tener y la van a tener también en la pantalla. Es importante lo que están viendo en la pantalla. Cuando ustedes entran a esta plataforma, de entrada siempre está en inglés, pero se puede poner del lado derecho en la parte abajo del logo. Ahí puede uno seleccionar el idioma español y cambia todo a español. Entonces no se preocupen si de entrada ven que está en inglés. Váyanse a la parte derecha y en la parte alta y ahí van a poderlo encontrar. Y bueno, ya estamos a punto de concluir. Ya les quitamos 2 horitas de su tiempo.
yo a nombre del Programa de las Naciones Unidas les quiero agradecer muchísimo sus aportes. Sabemos que fue un tiempo muy corto, pero también entendemos que, que todas y todos tenemos muchas cosas que hacer, por eso tampoco quisimos tener un taller más largo. También porque el estar trabajando desde el celular, desde la computadora puede ser cansado. Es una primera aproximación. Después del 2 y 3 de junio estaremos buscando regresar, tal vez de la mano de PPD, a través de la mano de las instituciones que participan, recuperar qué fue lo que se discutió allá, cuáles fueron los resultados y buscar la manera de seguir contribuyendo a un planeta más saludable. Entonces, les agradecemos muchísimo su tiempo. En la pantalla tienen una encuesta que nos gustaría muchísimo que puedan contestar. Y esa encuesta nos va a ayudar a mejorar cosas, a saber si logramos captar y compartir lo que queríamos. Y pues bueno, una vez más, muchísimas gracias. Ale, no sé si me faltó algo. Todo bien, muchas gracias. Ya están llegando también los comentarios sobre las expectativas que tienen sobre qué es lo que están esperando. Les agradecemos mucho por estar aquí, por su participación. Un segundo, por favor, sobre todo para Fernando. Mi nombre es Francisco Rosado May, soy profesor de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Ya recibí la invitación formal para ser uno de los participantes en Estocolmo por parte de Programa de Estudios, Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Y puse en el chat mi correo electrónico y mi número de celular.